Mi hija regaló mi virgencita de porcelana. Junta polvo, mamá. Ya ni sirve rezar a tu edad, sentenció. Soy Otilia, 75 años, ex panadera del pueblo. Lo que ella ignoraba es que ahí guardaba su propio futuro. El motor de la camioneta de mi hija Estefanía siempre anuncia su llegada mucho antes de que cruce el portón de hierro de mi casa. Es un ruido agresivo, como si el vehículo mismo estuviera impaciente por marcharse del pueblo. Yo estaba sentada en el corredor trasero, pelando unos dientes de ajo para el almuerzo, cuando escuché sus tacones repiquetear contra las baldosas de barro que mi difunto marido y yo colocamos con nuestras propias manos hace casi 50 años. Estefanía no saluda cuando entra. Ella inspecciona. Sus ojos, delineados con esa prisa de la gente de ciudad que cree que el tiempo de los demás no vale nada, recorrieron el zaguán, el patio central y finalmente se detuvieron en la repisa de madera de caoba que adorna la pared principal de la sala. Ahí estaba mi virgencita. Era una figura de porcelana barata, con el manto descolorido por el sol y los bordes astillados por las décadas. No era una obra de arte, ni mucho menos una antigüedad de valor incalculable para los ojos de un extraño. Pero para mí, esa pieza representaba 40 años de mi vida. 40 años de mirarla cada noche antes de apagar el foco colgado del techo. 40 años de un pacto silencioso entre el cielo, la tierra y mi propio instinto de supervivencia. Estefanía entró a la sala con una caja de cartón a medio llenar. Venía en uno de sus arranques de limpieza profunda, que no es otra cosa que su manera de ir borrando mi existencia de la casa, pedazo a pedazo, preparándola para cuando yo ya no esté estorbando. La vi desde el umbral de la cocina, apoyada en mi bastón de madera de guayabo, un pedazo de rama pulida por el uso que no cambio por nada, ni siquiera por esos bastones de aluminio modernos que ella quiso imponerme el año pasado. Mi hija tomó la figura con una sola mano, sin el menor atisbo de respeto. La levantó en el aire, frunciendo la nariz al ver la marca de polvo que quedó en la madera de la repisa. «Mamá, esa figura vieja junta polvo», dijo, alzando la voz como si yo estuviera sorda, un defecto que ella me ha inventado para no tener que conversar conmigo. Ya ni sirve rezar a su edad. Todo lo que tenías que pedir, ya te lo dieron o ya te lo negaron. Esto se va para la colecta de la parroquia. El padre Tomás está pidiendo chunches para la kermés del domingo. Me quedé mirándola fijamente. Sus palabras tenían esa crueldad casual de quien se siente dueño absoluto de la vida de otro. Ella cree que porque mis manos ya no tienen la fuerza para amasar los 30 kilos de harina diarios que solía preparar en mi juventud, mi cabeza también se ha vuelto más blanda. Piensa que porque camino despacio, mis pensamientos también se arrastran. Pero yo soy Otilia. Fui la panadera de este pueblo de San Isidro de las Piedras durante 4 décadas. Conozco el punto exacto en que la levadura hace su trabajo. Conozco el calor del horno de leña que no perdona descuidos y, sobre todo, conozco la naturaleza de la gente. Estefanía tiró la virgencita dentro de la caja de cartón, donde chocó secamente contra unos libros viejos y un florero despostillado. No esperó mi respuesta. Nunca lo hace. Levantó la caja, giró sobre sus talones y salió hacia su camioneta, dejándome una nube de polvo fino y el eco de su prepotencia flotando en el aire de la sala. Cualquier otra anciana del pueblo habría llorado, habría suplicado, se habría colgado del brazo de su hija pidiendo piedad por sus reliquias religiosas. Pero yo no gasto lágrimas en caprichos ajenos. Asentí en silencio, sola en el medio de mi sala. El pecho me latía con una fuerza que no sentía desde hacía años. No era tristeza, era una claridad absoluta, fría y afilada como un cuchillo de carnicero. Fui a mi habitación. Abrí el ropero de madera oscura que huele a alcanfor y saqué mi rebozo de algodón negro. Me lo eché sobre los hombros, asegurándolo con un nudo firme en el pecho. En mi bolsillo derecho sentí el peso familiar de mi manojo de llaves de hierro, las llaves originales del viejo horno y del zaguán, pesadas como piedras y frías como la verdad. Agarré mi bastón de guayabo y salí a la calle empedrada. El sol de media mañana picaba en la nuca. El camino hacia la plaza principal de San Isidro no es largo, apenas unas 6 cuadras, pero para mis rodillas desgastadas cada metro es un recordatorio del tiempo que ha pasado por mi cuerpo. Sin embargo,
Ese día no sentí dolor. Caminaba con un propósito. Mientras avanzaba, el olor a tierra seca y a humo de leña me llenaba los pulmones. Los vecinos me saludaban al pasar. «Buenos días, doña Otilia», decían, quitándose el sombrero de paja o asintiendo con respeto. Ellos sí recuerdan. Ellos recuerdan cuando esta tierra no valía nada, cuando el pueblo era un puñado de casas de adobe olvidadas por el gobierno, y cuando mi panadería era el único lugar que olía a esperanza a las 5 de la mañana. Mientras caminaba, mi mente viajó 40 años atrás. Fue en la época en que mi difunto esposo, un hombre con más debilidades que virtudes, empezó a juntarse con gente de mala entraña en las cantinas de los pueblos vecinos. Había contraído deudas de juego que amenazaban con dejarnos en la calle. Un día, aprovechando que él dormía la mona después de una noche de excesos, tomé el documento más importante que teníamos, la escritura original del inmenso terreno familiar. Ese papel con los sellos rojos del registro agrario, el único documento legal que demostraba sin lugar a dudas que esa propiedad, que hoy abarca casi media cuadra en el centro del pueblo y que ha multiplicado su valor por 1000, me pertenecía a mí, Otilia, y a nadie más. Sabía que si mi esposo lo encontraba, lo apostaría. Sabía que si lo guardaba en un cajón, terminaría en manos de los agiotistas. Así que lo doblé con cuidado, lo metí en una bolsa de papel encerado para protegerlo de la humedad, y luego volteé mi virgencita de porcelana. Le raspé el yeso de la base, metí el documento en el hueco interior y volví a sellar la figura con cera derretida y una capa fresca de yeso que yo misma preparé. Durante 4 décadas recé frente a ella. Estefanía siempre pensó que yo era una fanática religiosa. Nunca entendió que mis rezos no eran solo por la salvación de mi alma, sino por la protección del patrimonio que construí con mis manos quemadas por el horno. Agradecía cada noche que el secreto siguiera a salvo, resguardado a la vista de todos. Estefanía da por sentado que la casa es suya. Tiene unos papeles de sucesión notarial mal hechos que mi esposo firmó antes de morir. Unos documentos sin validez real frente a la escritura original que yo escondí. Ella ya ha traído arquitectos. La he escuchado hablar por teléfono en el patio trasero, planeando derribar el viejo cuarto de los hornos para construir unos locales comerciales de fachada espantosa, asumiendo que mi tiempo en esta tierra está por agotarse y que ella será la dueña absoluta. Llegué a la plaza principal. La parroquia de San Miguel Arcángel se alzaba frente a mí, con sus muros de piedra volcánica y su campanario que siempre parece a punto de caerse. Empujé la pesada puerta de madera tallada y el olor a cera derretida e incienso viejo me envolvió al instante. El interior de la iglesia estaba fresco, sumido en esa penumbra que invita al silencio. Caminé por la nave central. El sonido de mi bastón de guayabo golpeando el suelo de mármol desgastado resonaba en todo el recinto. Cerca del altar mayor, en una mesa larga de tablones, estaban apiladas las cajas de la colecta. Ropa usada, zapatos viejos, juguetes rotos y cacharros que la gente dona para limpiar sus conciencias y sus casas al mismo tiempo. Detrás de la mesa estaba el padre Anselmo, un hombre que peina más canas que yo, organizando el desorden con paciencia de santo. Nos conocemos desde que éramos jóvenes. Él bendijo mi panadería el día que la abrí y ofició la misa de cuerpo presente de mi marido. «Doña Otilia», dijo el padre, alzando la vista y limpiándose las manos en su sotana. «Qué sorpresa verla a esta hora por aquí. ¿Vino a confesarse o a traerme de esas empanadas de calabaza que ya casi no hace?» No sonreí. No había tiempo para cortesías vacías. Me acerqué a la mesa y mis ojos escanearon rápidamente las cajas hasta encontrarla. Ahí estaba, mi virgencita, asomando entre un montón de suéteres apolillados y sartenes sin mango. «Vine a recuperar lo que es mío, Anselmo», le dije, usando su nombre de pila, el privilegio de la edad y la confianza. «Mi hija trajo esa figura de porcelana esta mañana. No tenía derecho a sacarla de mi casa». El padre miró la figura y luego me miró a mí, con una expresión de suave comprensión, creyendo que se trataba del berrinche de una anciana apegada a sus recuerdos materiales. «Otilia, mujer, es solo una figura de porcelana. Estefanía me dijo que querías donarla. Si tiene tanto valor sentimental, llévatela de vuelta, no hay problema. La kermés puede sobrevivir sin ella». Extendí mi mano, pero no para tomar la figura y llevármela a casa.
Dejé caer mi manojo de llaves de hierro sobre la mesa de madera con un golpe seco que resonó en la iglesia vacía. «No quiero llevármela», respondí, mirándolo fijamente a los ojos. Le pedí a Dios durante 40 años que me diera la señal de cuándo era el momento de dejar de proteger a mi hija de sí misma. Hoy me dio esa señal. Quiero que me prestes un martillo, Anselmo. O si no tienes uno, usa el candelabro de bronce pesado que tienes en la sacristía. El padre dio un paso atrás, alarmado, pensando quizás que los años finalmente me habían arrebatado la razón. «¿Qué dices, Otilia? ¿Romperla? Pero si acabas de decir que es tuya, que tiene valor. ¿Estás sintiéndote bien? ¿Quieres que te traiga un vaso con agua?» «No necesito agua. Necesito que me ayudes a abrirla», le exigí, mi voz firme, sin el menor temblor. «Y si no la rompes tú, la rompo yo contra el piso de esta iglesia. Y que Dios me perdone el desorden». Anselmo me sostuvo la mirada por un largo minuto. Vio en mis ojos la misma determinación implacable que tenía cuando, a los 30 años, me enfrenté a los líderes del sindicato de harineros que querían extorsionarme. Supo que no estaba delirando. Con un suspiro profundo, asintió lentamente. Buscó debajo de la mesa de donaciones y sacó un viejo martillo de mango de madera que usaba para clavar los avisos en el tablero de corcho de la entrada. Tomó la figura de porcelana con cuidado, como si de repente pesara 1 tonelada. Caminamos hacia la parte trasera de la parroquia, cerca de la pila bautismal, para no hacer el sacrilegio frente al altar mayor. «¿Estás segura de esto, Otilia?», preguntó por última vez, sosteniendo el martillo en el aire. «Golpea la base, Anselmo. Fuerte». El sonido de la porcelana quebrando fue seco y definitivo, como el disparo de un arma que pone fin a una guerra prolongada. La base de yeso y cera cedió ante el impacto de hierro. La Virgen se partió en 3 pedazos grandes, revelando su interior oscuro y hueco. Entre los fragmentos astillados de cerámica pintada, cayó un pequeño paquete envuelto en papel encerado amarillento, cubierto por una fina capa de polvo acumulado por el tiempo. Anselmo soltó el martillo, mirándolo con los ojos muy abiertos, incapaz de articular palabra. Me agaché, a pesar de la punzada ardiente en mis rodillas, y recogí el paquete. Mis manos, nudosas y manchadas por las pecas de la edad, desdoblaron el papel encerado con la delicadeza de quien desenvuelve un milagro. Ahí estaba. El papel grueso, los sellos rojos del registro agrario intactos, las firmas en tinta negra que el tiempo no había logrado borrar, la escritura original, el título de propiedad absoluto y único de la casa, de los patios, de la vieja panadería y de cada centímetro de tierra sobre la que Estefanía creía tener el control. «Dios santo», susurró el padre Anselmo, acercándose para ver el documento iluminado por la luz que entraba por los vitrales de la parroquia. «Otilia, esto es la escritura de toda tu propiedad». «¿Ha estado ahí adentro todo este tiempo?» 40 años, Anselmo», respondí, alisando las arrugas del papel con la palma de la mano, sintiendo una oleada de poder recorrer mis venas, despertando a la mujer fuerte que mi hija creía que ya estaba muerta. 40 años rezándole a esta virgencita. Mi hija cree que ya no sirve rezar a mi edad. Cree que solo junto polvo, igual que la figura. Guardé el documento en el bolsillo interior de mi rebozo, justo contra mi corazón, donde los latidos bombardeaban una nueva energía. Dejé los pedazos rotos de la Virgen en el suelo. Ya no los necesitaba. El envase había cumplido su propósito. El contenido ahora me pertenecía por completo. Acomodé mi bastón de guayabo en mi mano derecha. La injusticia de esta mañana, la humillación de ser tratada como un estorbo en mi propia casa, se había evaporado, reemplazada por una estrategia fría y calculada. Estefanía había dado el primer golpe confiando en mi debilidad, pero no sabía que al intentar desechar mi pasado, acababa de entregarme las riendas absolutas de nuestro futuro. Salí de la parroquia de San Miguel Arcángel, con el pecho erguido y un calor nuevo recorriéndome las venas. El sol del mediodía caía a plomo sobre las calles empedradas de San Isidro de las Piedras, pero a mí me pareció una caricia tibia. Mi mano derecha se aferraba al bastón de guayabo, marcando el ritmo de mi caminata, mientras mi mano izquierda descansaba sobre el bulto oculto bajo el rebozo negro. El papel encerado crujía suavemente contra mi blusa con cada paso que daba. Ese sonido era más hermoso que el repique de las campanas en domingo.
Era el sonido de mi propia vida, de mi sudor y de mis madrugadas, regresando a mí después de 40 años de encierro. El trayecto de regreso a mi casa me sirvió para acomodar los pensamientos. Caminar despacio tiene sus ventajas, aunque los jóvenes crean que es una maldición. Te da tiempo para observar el mundo, para masticar las ideas antes de tragarlas. Mientras avanzaba por la banqueta estrecha, esquivando los baches que el ayuntamiento nunca repara, me puse a pensar en la vejez. Es un traje muy extraño el que nos pone el tiempo. Cuando el pelo se vuelve blanco y la piel se llena de surcos, la gente a tu alrededor sufre una especie de ceguera selectiva. Te vuelves invisible, te miran, pero ya no te ven. Estefanía, mi propia sangre, padece de esa misma ceguera. Para ella, yo ya no soy Otilia, la mujer que levantó un negocio de la nada, que dominaba el fuego de los hornos y que sabía negociar el precio de la harina por costales enteros sin dejarse engañar por los proveedores. Para ella, soy solo un mueble viejo en la sala, una figura frágil que, como la virgencita de porcelana que acaba de destrozar su propio futuro, solo sirve para juntar polvo. Sonreí para mis adentros. Una sonrisa afilada que nadie en la calle notó. La invisibilidad es el mejor escudo que puede tener una persona cuando se prepara para la guerra. Si nadie espera nada de ti, nadie te ve venir. Estefanía asume que mi silencio en la mesa es resignación, que mis pasos lentos son señal de una mente apagada. No sabe que el silencio es la mejor herramienta para escuchar los planes del enemigo, y que quien camina despacio es porque está midiendo el terreno antes de dar el zarpazo. Llegué a mi casa y empujé el portón de hierro. El rechinido metálico resonó en el zaguán fresco y sombreado. La camioneta de mi hija ya no estaba estacionada en la calle, lo cual significaba que tenía la casa entera para mí sola durante un buen rato. Seguramente andaba en el pueblo vecino, reuniéndose con esos hombres de traje barato que huelen a loción fuerte y que ella llama inversionistas. Cerré el portón con llave y caminé hacia el comedor. Ahí, esparcidos sobre el mantel de hule floreado que tanto le molesta, estaban sus papeles. Estefanía tiene la pésima costumbre de dejar sus cosas tiradas, confiada en mi supuesta ignorancia. «Son cosas de negocios, mamá, no las toques que las desordenas», me dijo la semana pasada cuando quise limpiar la mesa para servir el café, como si yo no supiera lo que es un negocio. Como si los números y los planos estuvieran escritos en un idioma que a los 75 años ya no se puede descifrar. Apoyé mi bastón contra el respaldo de una silla y me acerqué a la mesa. Había una carpeta de plástico transparente llena de documentos impresos a color. Abrí la cubierta y me tomé mi tiempo para revisar cada hoja. No necesitaba mis lentes de lectura para entender la magnitud de su descaro. Eran unos planos arquitectónicos. Plaza comercial, los arcos de San Isidro. Se leía en el encabezado. Mis ojos recorrieron las líneas negras que trazaban el fin de mi historia. Habían dibujado locales de ropa, una farmacia grande y hasta una zona de estacionamiento exactamente donde ahora están mis 3 hornos de leña, el patio de secado y el cuarto donde guardaba los costales de azúcar y harina. Según esos papeles, mi casa, la que construí ladrillo a ladrillo, iba a ser demolida casi en su totalidad, dejando en pie solo una pequeña habitación al frente. Seguramente ese era el rincón que me tenía destinado hasta que Dios decidiera llevarme. Junto a los planos había un contrato preliminar de promesa de venta y asociación. Leí las cifras. Eran millones de pesos. Estefanía estaba ofreciendo el terreno como aportación de capital para la constructora. En la última página vi la base de su atrevimiento, una copia simple del documento de sucesión de mi difunto esposo. Ese papelucho mal redactado que un abogado de poca monta le hizo firmar a mi marido una tarde de borrachera, donde él cedía los derechos de la propiedad a su hija en caso de fallecer. Un bufido de burla se me escapó de la garganta. Mi marido siempre fue un iluso, un hombre que se creía dueño del mundo, pero que no podía ni con sus propios vicios. Vendió lo que no era suyo, prometió lo que no tenía, y Estefanía, cegada por la ambición y la prisa, nunca se molestó en ir al registro agrario de la capital del estado para verificar quién era el verdadero titular de las tierras. Se conformó con ese papel porque le daba la razón que tanto deseaba tener. Saqué la escritura original de mi rebozo y la puse sobre la mesa,
justo al lado de los planos de la famosa plaza comercial. El contraste era poético. Por un lado, la fantasía moderna impresa en papel brillante. Por el otro, la realidad absoluta y aplastante en un pergamino amarillento con sellos rojos de la nación. Con este documento en mis manos, yo podía echar a la calle a Estefanía hoy mismo. Podía llamar a la policía del pueblo, mostrar la escritura y denunciarla por allanamiento e intento de despojo. Podía gritarle en la cara que se largara y no volviera nunca. Pero eso sería un desperdicio. Si algo aprendí en mis 40 años frente a los hornos de la panadería, es que a la masa no se le puede apurar. Si metes el pan antes de tiempo, cuando la levadura apenas está empezando a actuar, te queda un masacote duro y sin sabor, algo que nadie se puede comer. Tienes que dejar que la masa respire, que se infle, que crezca hasta su punto máximo de tensión. Solo entonces, cuando está gorda de aire y orgullo, la metes al fuego para que se dore y tome su forma definitiva. Estefanía es esa masa cruda. Está inflada de arrogancia, creciendo a mis espaldas, creyendo que domina el espacio. Si le muestro la escritura ahora, se asustará, hará un berrinche, romperá los planos y se irá a hacer su vida a otro lado, dejándome en paz, sí, pero sin haber aprendido nada. Peor aún, se irá sintiéndose la víctima de una madre egoísta. No, yo quiero que aprenda la lección completa. Quiero que se comprometa hasta el cuello. Quiero que firme con esos inversionistas, que reciba los anticipos de dinero que planea pedirles, que empeñe su palabra y su orgullo en la ciudad. Voy a dejar que suba hasta lo más alto del andamio que ella misma está construyendo. Y justo cuando esté a punto de poner el último ladrillo, le voy a quitar el piso de un solo golpe. Para que mi plan no tuviera fisuras, necesitaba un aliado con conocimientos legales de la vieja escuela. Alguien que supiera guardar un secreto y que tuviera la misma paciencia que yo. Guardé mis papeles en el bolsillo. Dejé los planos de Estefanía exactamente como los había encontrado, tomé mi bastón y volví a salir a la calle. Caminé rumbo a los portales del Palacio Municipal. En la esquina sur, escondida entre una tienda de abarrotes y una sastrería, estaba la oficina del licenciado Melquíades. Melquíades es un notario público que lleva más años en este pueblo que las mismas piedras de la plaza. Es un hombre seco, de pocas palabras, que siempre viste un chaleco de lana gris sin importar si estamos a 40 grados en pleno verano. Nos conocemos desde jóvenes. Él fue quien me ayudó a registrar el nombre de mi panadería cuando los del sindicato querían cerrarme el negocio por no pagarles cuotas. Empujé la puerta de cristal opaco y el tintineo de una campanita anunció mi llegada. El olor a tinta seca, a papel viejo y a café negro me recibió como un abrazo familiar. Melquíades estaba sentado detrás de su escritorio de madera de nogal, tecleando lentamente en una máquina de escribir mecánica que se negaba a cambiar por una computadora moderna. Al verme entrar, detuvo sus dedos huesudos y se ajustó los anteojos de armazón grueso sobre el puente de la nariz. «Otilia», dijo, con esa voz rasposa que parece lijar el aire. «¡Qué milagro! Creí que ya te habías olvidado del camino a la plaza. Me dijeron que tu hija ya no te deja ni salir a comprar el pan». Me senté en la silla de cuero frente a su escritorio, apoyando ambas manos sobre el mango de mi bastón. «Mi hija cree muchas cosas, Melquíades, y la gente del pueblo habla por hablar», le respondí, yendo directo al grano. «Vengo por un asunto de vida o muerte». «Bueno, más de vida que de muerte, porque no pienso morirme pronto, aunque a algunos les surja». Melquíades dejó escapar una risa corta, más parecida a un carraspeo. Se echó hacia atrás en su sillón. «Tú nunca vienes a perder el tiempo, Otilia. Dime, ¿en qué te puedo servir? ¿Quieres hacer tu testamento?» Metí la mano en el rebozo y saqué el paquete de papel encerado. Lo desenvolvimos juntos sobre el escritorio, apartando los oficios y carpetas que él tenía apilados. Cuando Melquíades vio la escritura original, sus ojos se abrieron tanto que casi topan con los cristales de sus anteojos. Pasó las yemas de sus dedos por los sellos rojos, comprobando el relieve de la tinta antigua. «Por todos los santos del cielo», murmuró sin poder creerlo. «Otilia, he buscado una copia de este registro durante años. Cuando tu marido murió, intenté rastrear el título en la capital, pero los archivos de esa época se quemaron en el incendio del 82. Sin este documento físico,
La sucesión que trae tu hija agarró fuerza por pura omisión del sistema. ¿Dónde demonios lo tenías escondido? En un lugar donde nadie busca la verdad, a la vista de todos, pero envuelto en fe, respondí, sin darle más detalles. Lo importante, Melquíades, es lo que vamos a hacer con él ahora. Le expliqué la situación. Le conté de los planos en mi mesa del comedor, de la plaza comercial, de los inversionistas y de la prisa de Estefanía por borrar la historia de mi panadería para sembrar cemento. Melquíades me escuchaba en silencio, asintiendo lentamente, procesando la jugada. Si presentamos esto mañana mismo en el juzgado de primera instancia, la echamos abajo en 3 días, dijo el notario, tomando una pluma fuente. Anulamos la sucesión de tu marido y se acaba el problema. No, Melquíades, escúchame bien, lo interrumpí, golpeando suavemente el suelo con la punta de mi bastón. No vamos a presentar nada todavía. Nadie más que tú, yo y el padre de la parroquia sabemos que este papel existe, y así se va a quedar hasta que yo dé la orden. El notario frunció el ceño, confundido por mi estrategia. ¿Y qué ganas con esperar, mujer? Estefanía está a punto de firmar precontratos. Si recibe dinero de esa constructora dando en garantía una propiedad que no es suya, se va a meter en un problema de fraude monumental. Se la van a comer viva los abogados de la ciudad. Exactamente, dije, y mi voz sonó tan fría que el mismo Melquíades se estremeció. Se va a meter en un problema que no va a poder resolver con gritos ni con prepotencia. Le voy a dar toda la cuerda que necesita para que se enrede ella sola. Cuando firme, cuando reciba el dinero y lo gaste, y cuando traiga a los tractores a mi puerta, entonces, y solo entonces, vas a salir tú de esta oficina con una copia certificada de este documento y le vas a demostrar frente a sus socios que ella no es dueña ni del polvo que pisa en mi casa. Melquíades se quedó mirándome en silencio durante un largo rato. Vio en mi rostro a la mujer implacable que defendió su negocio de los extorsionadores hace décadas. Comprendió que el fuego de los hornos no se había apagado, solo se había concentrado en las brasas. «Eres una mujer peligrosa, Otilia», dijo finalmente, con una mezcla de respeto y asombro. «Tu hija no tiene ni la más mínima idea del alacrán que se echó encima por tratarte como a un trasto viejo. A los trastos viejos hay que tenerles cuidado, Melquíades. Si los agarras mal, te cortan las manos». Le pedí que hiciera una copia notariada del documento para llevarla conmigo por seguridad, y le dejé el original guardado en su caja fuerte, la misma caja de hierro colado que sobrevivió a la inundación del pueblo hace 20 años. Era el lugar más seguro del mundo. Salí de la notaría con una sensación de ligereza que no sentía desde mi juventud. El plan estaba trazado, los recursos estaban asegurados y el tablero estaba listo para jugar. Ahora solo me quedaba volver a casa, sentarme en mi mecedora de mimbre y seguir interpretando mi papel a la perfección. Seré la anciana silenciosa. Seré la madre que no entiende de negocios. Observaré cómo Estefanía mete las manos en la masa, cómo la amasa con avaricia, cómo se llena de harina hasta los codos creyendo que es la dueña de la panadería. La miraré a los ojos mientras ella me ignora y esperaré con la paciencia infinita de quien controla el fuego de la justicia. El portón de hierro de mi casa estaba entreabierto cuando regresé de ver al notario Melquíades. Adentro, el ruido de voces masculinas rebotaba contra las paredes de adobe del patio central. Me detuve un momento en el zaguán, ajustando el rebozo negro sobre mis hombros y asegurándome de que el doblez de mi blusa ocultara cualquier rastro de los documentos que ahora llevaba pegados al cuerpo. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el olor a tierra mojada de las macetas de helechos que cuelgan de los pilares. Era el momento de ponerme la máscara. Debía encogerme, caminar un poco más lento, apoyar el peso entero sobre mi bastón de guayabo y ser exactamente lo que ellos esperaban ver, una vieja inútil que ya solo estorba. Crucé el arco que divide el zaguán del patio. Ahí estaban. Mi hija Estefanía vestía un traje sastre de color hueso, demasiado caluroso para el clima de San Isidro, pero perfecto para aparentar éxito. A su lado, 2 hombres de ciudad la escuchaban con atención. Uno era alto, con el pelo engominado hacia atrás y un portafolios de cuero brillante bajo el brazo. El otro era más bajo, regordete, y sudaba a mares dentro de una camisa azul claro que le apretaba el cuello. Caminaban por mi patio señalando las esquinas.
moviendo las manos en el aire como si estuvieran dibujando castillos sobre mi esfuerzo de 40 años. Toda esta zona de los hornos de leña se va a demoler la próxima semana, decía Estefanía, apuntando con su dedo de uñas pintadas hacia el fondo del terreno, justo donde levanté mi primer horno con mis propias manos. Es mucho espacio desperdiciado. Aquí es donde vamos a poner el acceso principal para la farmacia y los cajeros automáticos. El hombre sudoroso, que luego supe que se apellidaba Cárdenas y era el supuesto arquitecto del proyecto, sacó una cinta métrica y empezó a tomar medidas desde la base del viejo horno de ladrillo refractario. Vi cómo pateaba un trozo de ceniza suelta con la punta de su zapato lustrado, con una mueca de asco. «Tiene buen metraje, Estefanía», dijo Cárdenas, limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo de tela. «Pero tirar estos armatostes de ladrillo va a costar dinero. Están muy bien anclados a la tierra. Parece que los hicieron para resistir un terremoto. Los hizo mi padre hace décadas. Ya están podridos por dentro», mintió mi hija con una facilidad que me revolvió el estómago. «No se preocupen por el costo de la demolición. Eso lo cubro yo con el anticipo del contrato». Me acerqué arrastrando un poco los pies para que me escucharan llegar. El sonido rítmico de mi bastón contra las baldosas de barro los hizo voltear al mismo tiempo. Estefanía frunció el ceño de inmediato, molesta por la interrupción en su obra de teatro, donde ella era la reina y señora de mis tierras. «Mamá, ¿qué haces afuera? Te dije que te quedaras descansando en tu cuarto», me regañó, usando ese tono agudo y condescendiente que se usa con los niños pequeños o con los perros desobedientes. «Fui a la iglesia, hija», respondí, haciendo que mi voz sonara un poco más temblorosa de lo normal. «Fui a ver al padre Anselmo. Quería saber si ya habían acomodado la virgencita de porcelana que te llevaste esta mañana». Estefanía puso los ojos en blanco y soltó un suspiro de exasperación frente a sus invitados. El hombre del portafolios, un tal licenciado Mendoza, me miró con una mezcla de lástima y prisa. «Ay, mamá, por el amor de Dios. Estamos hablando de negocios importantes de millones de pesos y tú vienes con tus chismes de la kermés de la parroquia», dijo mi hija cruzándose de brazos. «Anda, vete a la cocina. Te preparas un té de manzanilla y no salgas hasta que los señores se vayan. Estamos midiendo tu nueva habitación». No me moví. Me quedé parada ahí, en medio de mi propio patio, fingiendo una confusión que no sentía. Miré al arquitecto Cárdenas y luego al licenciado Mendoza. «¿Van a pintar la casa?», pregunté, abriendo mucho los ojos detrás de mis arrugas, interpretando a la perfección el papel de la anciana despistada. «Porque si van a pintar, les encargo que no me toquen la pared de la bugambilia. Mi difunto esposo me la sembró el día que nos casamos». Los dos hombres intercambiaron una mirada incómoda. Mendoza se aclaró la garganta y miró a Estefanía, esperando que ella resolviera el estorbo. «Señora Otilia, buenas tardes», dijo el arquitecto Cárdenas, usando un tono falsamente amable. «No, no vamos a pintar. Vamos a hacer unas mejoras muy bonitas en la propiedad. Su hija tiene un proyecto excelente para el desarrollo del pueblo. Va a estar usted muy orgullosa de ella». «Orgullosísima», murmuré, apretando el mango de mi bastón hasta que los nudillos se me pusieron blancos, pero manteniendo una sonrisa vacía en los labios. Mi Estefanía siempre fue muy lista. Desde chiquita le gustaba agarrar las cosas que no eran suyas para jugar a la tiendita. Estefanía dio un paso hacia mí, con los ojos echando chispas. Captó el doble sentido de mis palabras, aunque los hombres de ciudad no entendieron nada y solo rieron por compromiso, creyendo que era una anécdota tierna de la infancia. «Basta, mamá, vete a la cocina. Ahora», ordenó en un susurro furioso, tomándome del brazo con demasiada fuerza. Me dejé guiar sin oponer resistencia física, pero antes de cruzar la puerta de la cocina, me detuve y miré por encima de mi hombro hacia los hornos. «Tengan cuidado con esos cimientos, señores», les grité, alzando la voz para que resonara en todo el patio. La tierra en San Isidro es muy engañosa. A veces uno cree que está pisando firme, y cuando menos se lo espera, se abre un socavón que se traga todo el dinero y toda la soberbia. Lo que está enterrado a veces pesa más que lo que se ve por encima. Mendoza dejó de sonreír. Cárdenas soltó la cinta métrica por un segundo. Estefanía me empujó suavemente hacia el interior de la casa y cerró la puerta de madera a mis espaldas con un golpe seco. Me quedé sola en la cocina.
La luz de la tarde entraba por la ventana sobre el fregadero, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire. Lejos de sentirme humillada por el maltrato de mi hija, una carcajada silenciosa me sacudió el pecho. Estaban cayendo redonditos. Creían que mis advertencias eran los desvaríos de una mente senileta, supersticiones de pueblo viejo. No tenían idea de que les estaba cantando su futuro en la cara. Durante las siguientes 2 semanas, la casa se convirtió en un desfile constante de extraños. Estefanía paseaba por los pasillos con aires de grandeza, hablando por teléfono a gritos para asegurarse de que yo y todos los vecinos la escucháramos. Sí, el anticipo de 3 millones queda listo el viernes, decía un día. Claro, la escritura de sucesión ya está revisada por el banco. El terreno entra como garantía total, decía otro. Yo me mantenía en mi rincón, tejiendo con unas agujas de madera que no usaba desde hacía 10 años, solo para darles la imagen perfecta de la inofensividad. Desde mi silla en la esquina del corredor, observaba cómo la ambición iba cegando a mi hija paso a paso. La vi recibir cajas de ropa nueva de tiendas exclusivas de la capital. La vi cambiar los rines de su camioneta por unos más brillantes y caros. La vi firmar pagarés a cuenta del gran negocio que estaba por cerrar. Estaba gastando a manos llenas un dinero que dependía de una mentira. La masa estaba creciendo en el tazón, llenándose de un aire tóxico, a punto de desbordarse. Una tarde, mientras ella estaba en la notaría de la ciudad, ultimando los detalles del contrato con los supuestos inversionistas, me metí a su cuarto. No sentí ninguna culpa al abrir la puerta de su habitación. Después de todo, era mi techo, mi suelo y mi casa. Sobre su cama deshecha encontró una carpeta de cuero negro abierta de par en par. Adentro estaba el borrador del contrato final de fideicomiso. Saqué mis lentes del bolsillo del delantal y me senté en el borde del colchón para leer cada cláusula. Mis años lidiando con proveedores tramposos en la panadería me habían enseñado a leer la letra pequeña. El documento era una sentencia de muerte financiera. Estefanía estaba cediendo los derechos totales del terreno a la constructora a cambio de un porcentaje de las ganancias de los locales comerciales. Pero había una cláusula de penalización brutal. Si por alguna razón la titularidad del terreno presentaba un vicio oculto o un problema legal que impidiera la demolición, Estefanía no solo tendría que devolver el anticipo millonario, sino que estaba obligada a pagar una multa por daños y perjuicios equivalente al doble de esa cantidad. Suspiré, pasando los dedos ásperos por las hojas impresas. Mi marido le había heredado su estupidez junto con su apellido. Estefanía estaba firmando su propia ruina, convencida de que el papelucho de sucesión mal hecho que tenía en su poder era invencible. Nunca se le ocurrió ir al registro original. Nunca se le ocurrió dudar. Doblé el contrato, lo dejé exactamente donde lo encontré y salí del cuarto borrando mis huellas. La fecha de la firma oficial estaba marcada con un círculo rojo en el calendario de su escritorio. Faltaban 3 días. 3 días para que el horno alcanzara su temperatura máxima. Esa misma tarde, salí de casa con la excusa de ir al mercado de abastos a comprar 1 kilo de flor de calabaza. Caminé por las calles empedradas, saludando a don Genaro el carnicero y a doña Lupe la de las tortillas. El pueblo entero murmuraba. Algunos me miraban con lástima, otros con indignación. Ya se había corrido la voz de que Estefanía iba a tirar la histórica panadería de Otilia para hacer una plaza comercial sin alma. «Doña Otilia, ¿cómo permite que su hija haga ese atropello?», me preguntó el boticario cuando pasé frente a su negocio. Yo solo le sonreí con amabilidad, apoyándome en mi bastón de guayabo. «Los jóvenes tienen que aprender a construir su propio destino, don Fermín», le contesté, y seguí mi camino. Dejé que pensaran que era una víctima resignada. La sorpresa sería mayor para todos. Llegué a la plaza y me desvié hacia la oficina de Melquíades. El notario estaba tomando un café negro en su escritorio, leyendo el periódico local. Al verme entrar, cerró el diario y se acomodó los anteojos. «Faltan 3 días», le dije sin preámbulos, sentándome frente a él. «Firman el viernes al mediodía en la capital, en la notaría pública número 14. Melquíades asintió lentamente, sacando un expediente grueso de su cajón bajo llave. «Ya tengo todo preparado, Otilia. El certificado de vigencia de tu escritura original está sellado y validado. Ayer mandé a mi asistente al registro agrario para hacer la última verificación.
Tu nombre brilla en esos libros como si lo hubieran escrito ayer con tinta de oro. La sucesión de tu marido no vale ni el papel en el que la imprimieron. Eres la dueña absoluta, sin gravámenes ni disputas. Perfecto, dije, sintiendo un calor familiar en el estómago. El mismo calor que sentía cuando metía la primera charola de pan al horno de leña en las madrugadas. El viernes, a la 1 de la tarde, quiero que te presentes en mi casa con la patrulla del comandante Suárez. Estefanía planea hacer un brindis aquí con el arquitecto y el licenciado después de firmar en la ciudad. Van a venir a celebrar que ya son dueños de mi vida. Melquíades esbozó una sonrisa torcida, una rareza en su rostro de pergamino antiguo. Llegaré con las sirenas apagadas, pero con los papeles en la mano, Otilia. Será un gusto poner a esa muchachita en su lugar. Nunca me perdonó que yo no quisiera avalar su trámite chueco hace 2 años. Nos dimos un apretón de manos firme, un pacto entre viejos lobos que conocen el terreno mejor que los cachorros soberbios de la ciudad. La noche anterior a la firma, el ambiente en mi casa era insoportable. Estefanía había contratado a una mujer del pueblo para que limpiara la sala a fondo. Mandó quitar mi mecedora de mimbre y arrinconó mis macetas en el patio trasero. Estaba despejando el escenario para su gran celebración del día siguiente. Había comprado botellas de vino espumoso y unas copas de cristal cortado que desentonaban por completo con las paredes rústicas de adobe. Yo estaba sentada en la silla de madera de la cocina, picando cebolla para hacerme unas quesadillas, cuando ella entró. Llevaba puesto un vestido nuevo, negro y elegante, que seguramente le había costado lo que yo ganaba en 3 meses vendiendo pan. Se sirvió un vaso de agua mineral y se recargó en la barra de azulejos, mirándome con una mezcla de triunfo y desdén. «Mañana es el gran día, mamá», dijo, dando un sorbo a su vaso. «Voy a firmar los papeles definitivos. A partir del lunes empiezan a meter la maquinaria pesada para tirar los hornos y el cuarto del fondo». Seguí picando la cebolla, dejando que el cuchillo golpeara rítmicamente la tabla de madera. No la miré a los ojos. «Qué bueno, hija. Ojalá Dios te bendiga el camino», murmuré con voz suave. Estefanía dejó el vaso sobre la barra con un golpe seco. «Deja de meter a Dios en esto, mamá. Esto es visión de negocios. Algo que tú nunca tuviste. Te pasaste 40 años respirando humo y ceniza para ganar centavos, mientras yo, en un par de meses, he asegurado el futuro de las dos». El cinismo de sus palabras me hizo detener el cuchillo por un segundo. 40 años de humo y ceniza que pagaron su comida, su ropa, sus estudios universitarios en la capital. 40 años de madrugadas que le dieron el piso firme sobre el cual ahora se atrevía a escupir. Y hablando de nuestro futuro, continuó Estefanía, cruzándose de brazos y adoptando un tono de falsa piedad. Con el dinero del anticipo que me depositan mañana, ya pagué la cuota de inscripción en la residencia Los Pinos. Es un lugar para adultos mayores a las afueras de la ciudad. Tienen enfermeras las 24 horas, jardines bonitos, clases de tejido. Ya no puedes vivir sola, mamá. Y con la obra, esta casa va a ser un peligro para ti. Hice que vinieran por ti el sábado por la mañana. Empaca tus cosas importantes. Solo te dejan llevar 2 maletas. El golpe fue bajo, directo al hígado. Quería desterrarme. Quería borrarme del mapa. Meterme en un asilo de lujo pagado con el dinero de mi propio despojo para limpiar su conciencia y tener el campo libre. Una mujer más débil se habría desmoronado ahí mismo. Habría llorado suplicando que no la sacaran de su hogar. Pero yo no estaba hecha de cristal barato. Yo estaba forjada en el fuego de los hornos de San Isidro. Levanté la vista lentamente, dejando el cuchillo sobre la mesa. La miré a los ojos con una calma tan absoluta y helada que por un segundo vi un destello de incomodidad cruzar por su rostro arreglado. 2 maletas, repetí, asintiendo despacio. Tienes razón, Estefanía. Una persona no necesita cargar con tanta basura cuando va a empezar una vida nueva. Mañana mismo preparo mis cosas. Al fin y al cabo, lo más valioso que tengo en esta casa cabe perfectamente en el bolsillo de mi rebozo. Ella sonrió, aliviada de no tener que lidiar con un berrinche de anciana. Dio media vuelta y salió de la cocina canturreando una canción de moda, segura de su victoria absoluta, sin saber que acababa de echarle el último leño de leña al horno de su propia destrucción. Me quedé sola, escuchando el eco de sus tacones alejarse por el pasillo.
Pasé el dedo pulgar por el filo de mi cuchillo de cocina y sonreí en la penumbra. La mesa estaba puesta, los invitados estaban en camino y la guillotina estaba afilada, esperando en silencio a que el orgullo ajeno pusiera el cuello sobre la tabla. Cinta. El viernes amaneció con un cielo despejado y un calor seco que rajaba la tierra, el clima perfecto para hornear. Desde muy temprano, el olor a desinfectante con aroma a lavanda inundó los pasillos de mi casa. La señora que Estefanía contrató para limpiar andaba de arriba para abajo, tallando las baldosas de barro hasta dejarlas resbalosas. Yo me preparé un café de olla bien cargado y me senté en la silla de madera de la cocina, vestida con mi blusa blanca de manta y mi rebozo negro bien ajustado sobre los hombros. En el bolsillo interior, contra mis costillas, el papel notariado latía como un segundo corazón. A las 12:30 saqué mis 2 maletas viejas de lona verde del fondo del ropero. Las arrastré hasta el centro de mi habitación y las dejé ahí, vacías, con las cremalleras abiertas. Cumplí mi palabra de prepararlas, pero no para irme a la famosa residencia de lujo. El reloj de la parroquia dio la 1 de la tarde con campanadas pesadas que resonaron hasta mi patio. Unos minutos después, escuché el motor prepotente de la camioneta de mi hija. Las llantas rechinaron contra el empedrado de la calle y las puertas se abrieron con un alboroto de voces triunfantes. Estefanía entró al zaguán riendo a carcajadas, seguida por el arquitecto Cárdenas y el licenciado Mendoza. Venían sudados por el sol del mediodía, pero con los rostros iluminados por la codicia satisfecha. Me levanté de la silla, tomé mi bastón de madera de guayabo y salí al corredor para recibirlos. Estefanía se había cambiado de ropa. Llevaba un vestido rojo brillante que le quedaba ajustado y unos tacones que sonaban como martillazos contra mi piso recién lavado. En su mano derecha sostenía una botella de vino espumoso importado, y en la izquierda una carpeta de cuero negro que apretaba contra su pecho como si fuera a salir volando. «¡Mamá!», gritó al verme, con una amabilidad falsa que me revolvió el estómago. «Ven acá, sal de las sombras que hoy es un día de celebración». Me acerqué despacio, arrastrando un poco los pies, apoyando mi peso en el bastón. Mendoza y Cárdenas me miraron con esa indulgencia asquerosa que la gente de ciudad reserva para los viejos de pueblo. Ya habían acomodado unas copas de cristal cortado sobre la mesa de hierro forjado del patio central. «Ya está hecho, señores», anunció Estefanía, dejando la carpeta sobre la mesa con un golpe teatral. «Las firmas están estampadas y el notario de la capital dio fe. El anticipo de 3 millones de pesos ya está en tránsito hacia mi cuenta bancaria. El lunes a primera hora quiero ver a las excavadoras tirando esos hornos viejos». Cárdenas se frotó las manos y soltó una risa gruesa. «No se preocupe, Estefanía. El lunes a las 7 de la mañana empezamos la demolición. Esa zona va a quedar plana como una mesa de billar para el miércoles». Mi hija destapó la botella con un estallido fuerte que hizo saltar el corcho por los aires, rebotando contra la enredadera de bugambilias. Sirvió el líquido burbujeante en las copas de cristal y me tendió una. La tomé con mano temblorosa, interpretando mi papel hasta el último segundo. «Por el futuro», dijo Estefanía, levantando su copa hacia el cielo sin nubes. «Por dejar atrás las ruinas y construir progreso. Y por ti, mamá, que a partir de mañana vas a descansar como una reina en los pinos, lejos del polvo y del ruido que vas a dejar de estorbo». Los tres chocaron sus copas. El tintineo del cristal sonó agudo y frágil. Yo no bebí. Me quedé mirando las burbujas subir rápidamente hacia la superficie y desaparecer en el aire. «Las burbujas suben muy rápido, hija», murmuré, alzando la vista hacia ella. «Pero en cuanto tocan el aire, revientan y no queda nada. Así es el pan cuando le echas demasiada levadura y lo metes al horno sin esperar. Se infla precioso, pero por dentro está hueco. A la primera mordida, se desmorona». Mendoza intercambió una mirada de burla con Cárdenas. Estefanía rodó los ojos y suspiró, irritada por mi comentario. «Ay, mamá, por favor. Ya vas a empezar con tus cuentos de panadera. Te estoy hablando de millones de pesos, de una plaza comercial, y tú me sales con levadura. Tómate el vino y ve a terminar de empacar tus cosas, que la camioneta del asilo pasa por ti mañana a las 9. Apenas terminó de pronunciar esa frase,
3 golpes secos y pesados resonaron en el portón de hierro de la entrada. Bam, bam, bam. No era el toque suave de un vecino, era el llamado de la autoridad. Estefanía frunció el ceño, molesta por la interrupción de su fiesta privada. Dejó la copa sobre la mesa y caminó hacia el zaguán haciendo sonar sus tacones. Yo me quedé inmóvil en el centro del patio, apretando el mango de mi bastón de guayabo, sintiendo cómo el calor de la justicia me subía desde la planta de los pies hasta la garganta. Escuché el rechinar del portón al abrirse y luego un silencio pesado. Unos segundos después, Estefanía retrocedió hacia el patio, pálida y con los ojos muy abiertos. Detrás de ella caminaba el notario Melquiades, vestido con su inconfundible chaleco de lana gris, sosteniendo un maletín de cuero gastado. A su lado venía el comandante Suárez, con el uniforme bien planchado y la mano descansando sobre el cinturón de su arma, con el rostro serio de quien viene a cumplir la ley. Mendoza y Cárdenas dejaron de sonreír al instante. La presencia de la policía siempre arruina el sabor del vino espumoso. «Buenas tardes tengan todos», dijo Melquiades, con su voz rasposa, lijando el aire tenso del patio. «Disculpen la interrupción de su festejo». «¿Qué significa esto, Melquiades?», reclamó Estefanía, recuperando un poco de su soberbia, aunque le temblaba la voz. «¿Qué hace la policía en mi casa? Estoy celebrando un cierre de negocios privado. No tienen derecho a entrar así». El comandante Suárez dio un paso al frente, quitándose la gorra con respeto. «Señorita Estefanía, estamos aquí a petición del representante legal de la dueña legítima de esta propiedad. Recibimos una notificación de intento de despojo y fraude». Mendoza dejó su copa en la mesa con brusquedad. Su instinto de abogado de ciudad se activó de inmediato. A ver, oficial, aquí hay un error garrafal», intervino, acercándose con el pecho inflado y sacando la carpeta negra que Estefanía había traído. «Yo soy el representante legal de la constructora. Acabamos de firmar un fideicomiso en la capital. La señorita Estefanía es la dueña única del predio por sucesión testamentaria. Tengo los documentos que lo avalan aquí mismo». Melquiades soltó una carcajada seca, un sonido extraño que hizo eco en las paredes de adobe. Abrió su maletín de cuero sobre la misma mesa de hierro, empujando a un lado la botella de vino importado. «Esos papeles que usted trae, licenciado Mendoza, no sirven ni para envolver tamales», sentenció el viejo notario, sacando un expediente con un sello rojo inmenso en la portada. «La sucesión testamentaria en la que ustedes basaron su millonario negocio fue hecha por un hombre que no era el dueño de la tierra. El difunto esposo de doña Otilia vendió humo». Estefanía se llevó las manos a la cabeza, mirando a Melquiades como si estuviera loco. «Eso es mentira», gritó, perdiendo por completo la compostura. «Yo fui al registro de la capital. Mi papá me dejó todo a mí. Mi mamá nunca tuvo nada a su nombre. Ella solo era la panadera. Ustedes quieren extorsionarme». Fue en ese momento cuando dejé de apoyarme en mi bastón. Enderecé la espalda despacio, sintiendo cómo las vértebras se acomodaban, deshaciendo la postura de anciana frágil que había mantenido durante semanas. Caminé hacia la mesa de hierro con paso firme, sin arrastrar los zapatos, mirándolos a todos con una frialdad que congeló el calor del mediodía. «Tu papá nunca tuvo nada, Estefanía. Solo deudas, vicios y una boca muy grande para prometer lo que no había sudado», dije, y mi voz resonó fuerte, clara y autoritaria, sin el menor temblor. Metí la mano bajo mi rebozo negro y saqué el documento original envuelto en el papel encerado, junto con la copia certificada que Melquiades me había preparado. Lo desdoblé sobre la mesa, justo encima de los planos de su estúpida plaza comercial. Los sellos rojos de la nación, intactos por 40 años, brillaron bajo el sol. «Esta es la escritura original del registro agrario», anuncié, clavando mis ojos en Mendoza, que se había acercado casi sin respirar para leer el papel. «Está a mi nombre, Otilia de la Cruz, única dueña, propietaria absoluta de cada centímetro de tierra, de los hornos, de la casa y del polvo que están pisando en este momento». Mendoza agarró la copia certificada con manos temblorosas. Sus ojos expertos recorrieron los folios, los sellos de vigencia y las firmas de los magistrados. Su rostro pasó del rojo del calor al blanco del terror absoluto en menos de 5 segundos.
Comprendió de inmediato la magnitud del desastre. Licenciado, balbuceó Cárdenas, el arquitecto, dándose cuenta de que la situación se había salido de control. ¿Qué dice el papel? ¿Es auténtico? Mendoza dejó caer el documento sobre la mesa como si quemara. Se giró hacia Estefanía con una furia contenida que le deformaba la cara. Usted me juró que no había gravámenes ni disputas, rugió el licenciado Mendoza, perdiendo por completo los modales de hombre de mundo y azotando la mano abierta contra la mesa de hierro justo al lado de las copas de cristal cortado. Me entregó un papel de sucesión que no vale ni la tinta con la que lo imprimieron. Estefanía retrocedió un paso, tropezando con sus propios tacones. El rostro se le descompuso, perdiendo todo el color bajo el maquillaje caro que se había puesto para celebrar su gran triunfo. Miró a Mendoza, luego a Cárdenas, y finalmente fijó sus ojos aterrorizados en mí y en el documento de sellos rojos que descansaba sobre los planos de su plaza comercial. Licenciado, por favor, tiene que haber un error, tartamudeó mi hija, con la voz temblorosa de una niña asustada, buscando una salida que ya no existía. Mi mamá es una anciana, no sabe lo que dice. Seguramente ese papel es falso. Yo soy la dueña. Mi papá me lo dejó a mí. Melquíades no le dio tiempo de seguir humillándose. Se acomodó los anteojos sobre el puente de la nariz y la fulminó con la mirada. Ese documento fue certificado ayer mismo en el registro agrario de la capital, muchacha. Fui yo en persona. Si usted se atreve a decir que es falso frente al comandante Suárez, la van a arrestar ahora mismo por falsedad de declaraciones, sumado al fraude millonario que acaba de cometer. La palabra fraude cayó en el patio central de mi casa como un yunque de plomo. El arquitecto Cárdenas, que hasta hacía unos minutos medía mis hornos con aires de conquistador, empezó a recoger su cinta métrica y sus carpetas con movimientos torpes y apresurados. Sudaba a mares, y esta vez no era por el sol del mediodía de San Isidro de las Piedras. Mendoza agarró su portafolios de cuero brillante y se acercó a Estefanía, apuntándola con un dedo acusador que temblaba de pura rabia. Usted firmó un fideicomiso garantizado con una propiedad que no le pertenece. Eso es fraude procesal y robo. El anticipo de 3 millones de pesos ya se emitió esta mañana. Según la cláusula de penalización que usted misma aceptó y firmó hace 2 horas en la notaría número 14, nos debe la devolución íntegra del anticipo, más una multa del doble de esa cantidad por daños y perjuicios. 9 millones de pesos, Estefanía. Tiene una semana para depositarlos en la cuenta de la constructora, o el lunes a primera hora le meto una demanda penal que la va a dejar pudriéndose en la cárcel de mujeres de la capital. Estefanía soltó un grito ahogado. Sus rodillas finalmente cedieron y cayó pesadamente sobre una de las sillas de mimbre que ella misma había mandado arrinconar. El vestido rojo brillante que llevaba puesto de pronto parecía un disfraz barato, la envoltura de un dulce que por dentro estaba completamente podrido. «Mamá», susurró, girando la cabeza hacia mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas gruesas que le corrieron por las mejillas, arruinando su máscara de prepotencia. «Mamá, diles que es mentira. Diles que vas a firmar. Tú no necesitas esta casa. Es demasiado grande para ti. Si no firmas la cesión de derechos ahora mismo, me van a meter a la cárcel. Soy tu hija, tu propia sangre. No puedes hacerme esto». Me apoyé en mi bastón de guayabo, sintiendo la textura de la madera pulida bajo mis palmas. Miré a la mujer que yo misma había parido, a la que le había pagado los estudios con madrugadas de amasar harina y tragar humo. Busqué en mi pecho alguna pizca de lástima, algún rastro de esa debilidad maternal que obliga a las mujeres viejas a sacrificarse hasta la muerte por los errores de sus hijos. No encontré nada. El horno de mi corazón estaba encendido, pero solo ardía con el fuego limpio de la justicia. «Yo no te hice nada, Estefanía», le respondí, con una voz tan serena que hizo eco en el silencio del patio. «Tú solita te metiste en la boca del lobo, te creíste más lista que el tiempo y más fuerte que la verdad. Pensaste que mi silencio era ignorancia. Cuando tiraste mi virgencita de porcelana en esa caja de cartón, me dijiste que ya no servía rezar a mi edad, pero mis rezos de 40 años no eran por mi alma. Eran para que la avaricia no te tragara viva. Hoy, el tiempo me dio la razón». Mendoza no quiso escuchar más dramas familiares.
Hizo una seña brusca al arquitecto Cárdenas y ambos caminaron hacia el zaguán. Antes de cruzar la puerta, el abogado se detuvo y miró a mi hija por encima del hombro. «Nos vemos en los tribunales, Estefanía. Y le sugiero que vaya buscando un buen abogado, aunque con la deuda que tiene encima, dudo que le alcance para pagar uno». El portón de hierro se cerró tras ellos con un golpe metálico que sonó a sentencia definitiva. El comandante Suárez se ajustó el cinturón y miró a Melquíades, esperando instrucciones. «Todo está en orden, comandante», dijo el viejo notario, guardando sus copias en el maletín de cuero gastado. «No habrá necesidad de arrestos hoy». El intento de despojo quedó frustrado. Doña Otilia está segura en su propiedad. Suárez asintió con respeto, se despidió de mí tocando el borde de su gorra y salió de la casa, dejándonos a los tres en el patio. El sol empezaba a bajar, pintando las paredes de adobe con tonos anaranjados. El vino espumoso de las copas ya no tenía burbujas, era solo un líquido tibio y desabrido. Estefanía seguía hundida en la silla, llorando a mares, con la cara escondida entre las manos. Melquíades se acercó a mí. Me dio una palmada suave en el hombro, un gesto raro en un hombre tan seco como él, y me susurró: «El trabajo está hecho, Otilia. Eres la mujer más dura que conozco. Si necesitas algo más, sabes dónde encontrarme». Le agradecí con una leve inclinación de cabeza y lo vi marcharse con su andar pausado. Cuando por fin nos quedamos a solas, el silencio de la casa se volvió absoluto, roto únicamente por los sollozos lastimeros de mi hija. Caminé despacio hacia la mesa, tomé la botella de vino importado y la vacié sobre la tierra de una de mis macetas de helechos. La planta se merecía un trago después de tanto alboroto. «¿Por qué, mamá?», sollozó Estefanía, levantando el rostro manchado de rímel. «¿Por qué me dejaste llegar tan lejos? Si tenías ese maldito papel, ¿por qué no me lo enseñaste el primer día? Me dejaste firmar, me dejaste endeudarme, me tendiste una trampa». Me senté en la silla frente a ella, manteniendo la espalda recta, porque a la masa hay que dejarla crecer para ver de qué está hecha verdaderamente, le expliqué, usando el único idioma en el que mi vida entera cobra sentido. «Si te mostraba la escritura el primer día, habrías hecho un berrinche, habrías roto tus planos y te habrías ido maldiciéndome, sintiéndote la víctima de una vieja egoísta. No habrías aprendido nada. Necesitaba que te inflaras con tu propia soberbia, que subieras hasta lo más alto de tu ambición, para que la caída te enseñara a respetar el suelo que pisas». Estefanía me miró con una mezcla de odio y terror. Entendió que no había negociación posible. Entendió que la mujer frágil a la que planeaba encerrar en un asilo nunca había existido. «¿Y ahora qué voy a hacer?», gimió, llevándose las manos al pelo. «9 millones de pesos, mamá. Me van a embargar la camioneta, me van a congelar las cuentas. Voy a perder todo lo que tengo». «Ese es tu problema, hija, no el mío», sentencié, levantándome de la silla con la ayuda de mi bastón. «Las deudas de los adultos se pagan con trabajo, no robándole a los viejos. Esta mañana me pediste que hiciera mis cosas, porque mañana pasaba la camioneta de la residencia Los Pinos por mí. Te dije que ya tenía listas mis 2 maletas. Caminé hacia el pasillo y señalé hacia la puerta de mi habitación, donde las 2 maletas de lona verde descansaban en el suelo. «Están vacías, Estefanía. Ve a tu cuarto, llénalas con tu ropa y lárgate de mi casa. Tienes hasta que el sol se esconda detrás del campanario de la parroquia para irte. Si te quedas aquí, te vas a ahogar en tu propia vergüenza, y yo no tengo tiempo para cuidar a una mujer que intentó enterrarme viva». No hubo más gritos ni súplicas. La frialdad de mis palabras cortó cualquier esperanza que le quedara de manipularme. Estefanía se levantó, arrastrando los pies como si de repente la anciana de la casa fuera ella, y caminó hacia su habitación. Durante las siguientes 2 horas, solo escuché el ruido de los cajones abriéndose y cerrándose, y el sonido de las ruedas de las maletas golpeando contra las baldosas. Cuando salió por el portón de hierro arrastrando su equipaje, no se despidió. Subió a su camioneta lujosa, la misma que pronto tendría que entregarle a los abogados, y arrancó el motor. El ruido agresivo del escape se alejó por la calle empedrada hasta desaparecer por completo. Cerré el portón, le pasé el cerrojo pesado y dejé escapar un suspiro largo y profundo. La casa volvía a ser mía.
Los días que siguieron trajeron una calma que San Isidro de las Piedras no había visto en semanas. La noticia de lo ocurrido en mi patio corrió por el pueblo como pólvora encendida. En los mercados, en la plaza y a la salida de la misa dominical no se hablaba de otra cosa. La gente de los pueblos tiene una memoria curiosa. De pronto, todos recordaban a la Otilia implacable de hace 30 años. Los saludos en la calle cambiaron. Ya no me miraban con la lástima reservada para los ancianos olvidados, sino con el respeto temeroso que se le tiene a quien domina la tormenta. Una tarde, don Fermín, el boticario que me había cuestionado en la calle, vino a tocar a mi puerta con una bolsa de pan dulce de la panadería nueva del centro, intentando congraciarse. Le recibí el pan por cortesía, pero le dejé claro que en mi mesa no se servían chismes. Comprendieron rápido que mi amabilidad no era debilidad y que mi silencio nunca fue sumisión. Supe por Melquíades que Estefanía estaba viviendo un infierno legal en la ciudad. Los abogados de la constructora la demandaron, le embargaron la camioneta y bloquearon sus cuentas bancarias. Tuvo que mudarse a un departamento minúsculo en un barrio ruidoso para poder pagar los honorarios de un defensor de oficio que intentaba, sin mucho éxito, reducir la penalización del contrato. No sentí alegría por su desgracia, pero tampoco sentí culpa. Era el peso exacto de las piedras que ella misma decidió cargar. Yo ya la había protegido durante 40 años. Mi turno había terminado. 2 semanas después del altercado, me levanté antes del amanecer. Hacía años que no me despertaba a las 4 de la mañana con un propósito. Me puse mi delantal de algodón grueso, me até el cabello blanco en un moño apretado y salí al patio trasero. La noche aún cubría el pueblo y el aire fresco olía a rocío. Caminé hacia el fondo del terreno, donde se alzaban los viejos hornos de ladrillo refractario que Estefanía había despreciado. Estaban fríos, cubiertos por una fina capa de polvo y ceniza vieja, pero sus cimientos seguían tan firmes como el día que los construimos. Tomé una escoba de varas y limpié el interior del horno principal. Luego, apilé unos leños de encino seco que guardaba en el cuarto de herramientas y encendí un fósforo. El fuego prendió casi de inmediato, iluminando la oscuridad con un resplandor anaranjado y cálido. El chasquido de la madera ardiendo me llenó los oídos con una música olvidada. Mientras el horno tomaba temperatura, entré a la cocina y preparé una masa pequeña: harina, agua, sal y levadura. Mis manos, nudosas y llenas de manchas por la edad, recordaban el movimiento a la perfección. Hundí los dedos en la mezcla, sintiendo la resistencia elástica de la vida naciendo entre mis palmas. Amasé con fuerza, empujando el peso de mis 75 años sobre la tabla de madera, amasando no por necesidad de dinero, sino por el puro placer de saber que podía hacerlo. Dejé reposar la masa el tiempo justo, sin prisas. Corté las porciones, les di forma redonda y las metí al horno cuando los ladrillos estaban al rojo vivo. 1 hora después, el olor a pan recién horneado inundó no solo mi casa, sino toda la calle empedrada. Era un olor a memoria, a triunfo silencioso y a raíces profundas. A media mañana llamaron a mi puerta. Era el padre Anselmo. Venía con su sotana negra algo empolvada y una sonrisa curiosa en el rostro cansado. «Otilia, mujer, el olor de tu horno me sacó del confesionario», dijo, asomándose al zaguán, respirando profundo. Creí que estaba soñando o que Dios me estaba llamando al paraíso de los glotones. Lo invité a pasar al patio central. Había vuelto a colocar mi mecedora de mimbre en su lugar de siempre, y mis macetas lucían verdes y regadas. Le serví un café de olla humeante y le puse enfrente un plato de barro con 2 hogazas de pan crujiente. Anselmo partió un trozo con las manos. El vapor salió del centro de la miga esponjosa. Le dio un mordisco, cerró los ojos y suspiró de contento. Sigues teniendo la mejor mano de toda la región, Otilia. Nada se compara con esto. El secreto no está en las manos, Anselmo. Está en saber esperar a que el horno esté listo, le respondí, sentándome en mi mecedora y balanceándome suavemente. El padre me miró con detenimiento. Vio la paz en mi rostro y la firmeza en mi postura. Ayer pasé por el mercado. Se dicen muchas cosas de ti, Otilia. Dicen que echaste a tu propia hija a la calle, que le quitaste una fortuna. Algunos te tienen miedo.
La gente siempre le tiene miedo a los viejos que se niegan a ser enterrados antes de tiempo, dije, dándole un sorbo a mi café. Estefanía está aprendiendo la lección que debió aprender hace años. Yo no le quité nada, solo recuperé lo que mi trabajo construyó. La virgencita de porcelana que rompiste en la iglesia cumplió el milagro más grande de todos. Me devolvió la voz. Anselmo soltó una carcajada limpia que espantó a los gorriones del patio. Aún guardo ese martillo en la sacristía, por si algún día necesitas abrir otro milagro a la fuerza. Ya no habrá necesidad, viejo amigo. Ya no escondo nada. Cuando el padre se fue, me quedé sola en la sala de mi casa. Caminé despacio hacia la repisa de madera de caoba en la pared principal. El lugar donde antes descansaba la figura astillada de la Virgen ahora estaba vacío. Pasé un paño húmedo sobre la madera, borrando la marca de polvo que tanto le molestaba a Estefanía. La sociedad cree que envejecer es ir desapareciendo lentamente, volverse un fantasma en la propia casa, una carga que debe ser guardada en un rincón hasta que el aliento se apague. Creen que porque caminamos despacio ya no tenemos a dónde ir y porque hablamos poco ya no tenemos nada que decir. Se equivocan. La vejez no es el final del fuego. Es el estado en el que la brasa quema con más intensidad, porque ya no necesita de las llamas escandalosas para demostrar que arde. Acomodé mi rebozo negro sobre mis hombros y miré a través de la ventana hacia el patio trasero, donde el humo blanco del horno seguía elevándose hacia el cielo despejado, fuerte e inquebrantable. El fuego de mis adentros nunca se apagó. Solo estaba esperando la leña correcta para volver a arder y quemar las mentiras hasta reducirlas a cenizas.